Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4, desde el versículo 17. No sé cuánto trajeron para anotar. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Como las maestras, como las hermanas quieran, si le quieren ir dando algo para que los chicos vayan comiendo, pueden hacerlo, ¿eh? Solamente que estén en orden y... Amén. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. ¿Cuántos trajeron Biblia? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuánto entendieron esa palabra? Se las leo de vuelta. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Acá el Señor nos habla en una palabra y nos dice que lo que podamos pasar en este tiempo, en esta vida como creyentes, es temporal. De acuerdo a lo eterno y a la eternidad es temporal. Amén. Pero de la única manera que nosotros podemos sobrellevar esa tribulación y saber que después de eso viene algo grande, ¿cuántos están prestando atención? Que viene algo grande después de eso. Amén. Es poner la mirada en las cosas que no se ven. ¿Y cómo, pastor, hacemos para mirar algo que no se ve? Es mirar la palabra, mirar las promesas de Dios, mirar a Cristo en sus promesas y en su palabra y en todo lo que Él nos enseña, y eso es lo eterno, lo que va a ser en nosotros un peso de gloria. Amén. ¿Sabe que mientras más somos santificados, mientras más le buscamos, más gloria de Dios vamos a tener, más bendición, más unción, más nos acercamos al Señor, más acercamos nuestra vida al reino de Dios? La Biblia dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esto lo podemos ir a ver en la vida de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10 en adelante. Lo podemos ver bíblicamente como una persona que es creyente puede vivir tribulación, porque está en el mundo, y dice, y en el mundo tendréis tribulación, dijo Jesús. Más si le seguimos a Dios vamos a tener tribulación, vamos a ser perseguidos, vamos a ser menospreciados por nuestra fe. Amén. Jesús dijo, y esto está sucediendo hoy en el mundo, no es que sucedió solamente en el tiempo de Jesús, dice, y aún vendrá tiempo cuando por causa de mi nombre os perseguirán, y aún os matarán pensando que rinden servicio a Dios. Y eso sucede con la religión y en el mundo. A los cristianos los persiguen, especialmente en los lugares bíblicos. Amén. En los lugares donde hay cristianos que se convierten de ser musulmanes a Cristo y son perseguidos por los hindúes, los que practican el hinduismo, han quemado iglesias, han matado cristianos. Pero usted ve eso, que es una locura y es algo muy feo, muy doloroso. Pero ¿sabe dónde están esos creyentes usted? Los que no negaron a Cristo están con Dios, adorando a Dios con un eterno gozo, con una eterna paz. Así que nosotros no miramos las cosas como el mundo la mira.
la miramos según la perspectiva de Dios. Decir al que está a tu lado, hay una diferencia muy grande en mirar las cosas como la ve el hombre y en mirar las cosas según la perspectiva de Dios. Amén. Aleluya. A ver, los niños, por favor, traten de hablen, pero lo más bajito que puedan. Mientras comparten, después le vamos a seguir, vamos a dejar lugar para que ellos sigan siendo bendecidos y divirtiéndose. Amén. Acá Daniel fue expuesto. Daniel era un fiel servidor de Dios. ¿Y cómo puede ser que alguien que sirva a Dios no diga cómo puede ser que le suceda tal cosa? Lo vemos en la Escritura, que Daniel, por su fidelidad y porque Dios estaba con él, generaba envidias en los otros, porque en los reyes lo veían y decían: este Daniel tiene un espíritu superior, tiene sabiduría más que los demás y ha prosperado, y lo querían bajar. Entonces dijeron los sabios de ese tiempo, que eran brujos y eran hechiceros y consultaban los astros en ese tiempo, los reyes se buscaban consejeros de todas las naciones que practicaban distinta clase y adoraban distintos dioses, y los reyes se buscaban esos consejeros. Pero entre todos esos consejeros, los reyes veían y probaban que Daniel era diferente. ¿Y por qué Daniel era diferente? Porque él tenía comunión con Dios y era fiel a su Dios en todo tiempo. Entonces Dios le concedió sabiduría como ninguno y le concedió favor, y estaba al lado de los reyes. Y los reyes, cuando no podían resolver algo, llamaban a los hechiceros, a los brujos, a los que consultaban el tarot y a toda esa gente que estaban desde la antigüedad. No se piensa que es nuevo lo que usted ve en la tele, es de antes ya. Y ninguno le podía resolver los problemas esos grandes que había en ese tiempo. Entonces le dijeron: vamos a influenciar al rey para que haga un edicto, que nadie pueda adorarlo. Vamos a engrandecer al rey, vamos a ir con astucia, vamos a decir: soberano, tú eres como un Dios en la tierra. Lo ensalzaron al rey, como hace el diablo con la gente. Tú eres como un Dios en la tierra. Los reyes en ese tiempo, como tú ves, el rey de Egipto en el tiempo de Moisés, ellos se creían dioses. Dicen: tú eres como un Dios en la tierra. Vamos a hacer un edicto, que nadie pueda orar a ti, a ningún Dios fuera de ti, oh rey. Y sabían, dice, porque no podemos a Daniel, porque él es honesto, él es fiel. Él no lo podemos encontrar ningún problema con vicio, no le hizo nada a nadie. Así que vamos a buscarle en cuanto a su religión, a ver si podemos hacer algo. Y le hicieron al rey firmar un edicto, que nadie pueda orar a ningún Dios, sino solo al rey. Y eso es lo que va a hacer el diablo. En el último tiempo, el anticristo se va a oponer a todo lo que es objeto de culto. Lo que es objeto de culto, el anticristo lo va a aborrecer. Así que cuando el anticristo se manifieste, va a perseguir a todos. No sé, el que es Buda lo va a perseguir, al que es cristiano peor, a todos lo va a perseguir, a todos los que adoran a un Dios. Dice: no, yo soy el Mesías. ¿Cuántos están prestando atención? Decía que está a tu lado: la vida eterna es un regalo, pero la tenemos que agarrar. Decir al que está a tu lado: ¿de qué estás hablando, Willis? ¿Es más importante que la palabra de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Y Daniel fue echado al foso de los leones, porque le iban a echar al foso de los leones, todo aquel. Entonces esos sátrapas y todos esos brujitos y todos esos hechiceros lo buscaron y dijeron: Daniel, ora 3 veces al día, cierra su puerta y abre las ventanas y ora hacia Jerusalén 3 veces al día. Decí conmigo: 3 veces al día. Daniel oraba a Dios.
En el 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. No era cualquier creyente, no era un creyente que cuando le dolía la uña ahí oraba. No era un creyente que cuando se le enfermaba un hijo recién ahí se acordaba de Dios. No era un creyente que cuando un brujito le tiró prochoclo a la puerta y se acordó que había una iglesia cerca de su casa. Era un creyente que amaba a Dios. No lo buscaba a Dios como un Dios bombero. Vamos a la Martiñoma. Vamos ahí, a la Ribera, hay una iglesia. Me duele la uña. Lo buscaba como lo solía hacer antes. Tenía comunión con Dios siempre. Adoraba a Dios siempre. Se congregaba siempre. Aleluya. Como lo solía hacer antes, dice. No era que empezó a haber un problemita y ahí se acordó de Dios. No, era alguien que en los problemas y en las cosas buenas, y cuando le iba bien y cuando era prosperado y cuando había amenazas, él igual buscaba a Dios. Como los discípulos recibieron más unción, ¿sabe por qué? Porque le dijeron, te prohibimos que sigas hablando en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. Y vino más unción y más gloria sobre sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y acá dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ahí está el acusador, decirle que está a tu lado el acusador, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque él sabía que Daniel era sabio y que era honesto y que era fiel. Y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones, acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Cuántos hay acá siervos del Dios viviente? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, pues ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Cuántos confían en su Dios? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos
naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicado. De parte mía es expuesta esta ordenanza, que en todo mi dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha liberado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Cuánto dicen amén? Empezamos leyendo que esta leve tribulación que estamos viviendo, quizá los que adoramos a Dios, va a producir un eterno peso de gloria. ¿Usted está entendiendo lo que le sucedió a Daniel? Porque si nosotros conocemos toda la historia, decía, bueno, termina bien. Pero en el proceso, ahí está la fe. Daniel dijo, yo estoy adorando a Dios. Y en el proceso que él dice, me van a echar en el foso de los leones. Pero él dice, confió en su Dios. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos van a confiar en Dios? Que Dios es fiel, que Dios es santo, que como dijo el rey, Él hace maravilla. ¿Sabe lo que provoca un creyente fiel? Avivamiento en otros. Vida en otros provoca. Anote eso, un creyente fiel provoca en otros vida, provoca en otros temor de Dios, provoca en otros que otros crean que hay un Dios vivo. El creyente que no es creyente, sino es incrédulo, que solamente tiene una religión, no provoca nada, porque solamente sigue una religión. Pero el que sigue al Cristo vivo va a provocar algo. Va a provocar algo en los demás, va a influenciar a los demás para que teman y tiemblen ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta leve tribulación momentánea. A ninguno de nosotros nos amenazan con echarnos fuera del foso de los leones, pero la tribulación no es nada comparado con la gloria que va a venir de parte de Dios. La iglesia puede pasar tribulación, tú puedes pasar tribulación, pero en medio de la tribulación tienes que confiar en Dios y saber que Dios es fiel y tú permanecer fiel. Hay un secreto en la Biblia que no es un secreto que Dios quiere que tengamos, que esté oculto, pero dice fidelidad, búsqueda. Usted puede ver que Daniel no solo prosperó en el reinado de Darío, sino en el reinado de Ciro, en el reinado de Nabucodonosor. En todos los reinados Daniel prosperó. Y no estaba en la iglesia, no estaba con todo su pueblo, estaba con los paganos. Daniel estaba con gente que era idólatra, que mataba sin piedad. Estaba rodeado de los brujos, de los hechiceros, que aconsejaban al rey y querían destruirlo. ¿Y cómo puede ser que Daniel prosperó ahí? ¿Cuántos creyentes hay acá? Usted puede vivir al lado del brujo, del hechicero, pero si usted es fiel y hace la voluntad de Dios y lo busca a Dios cada día, y si se propone buscar a Dios como lo hizo Daniel 3 veces al día, ¿cuántos van a buscar a Dios 3 veces al día? Nos proponemos buscar a Dios 3 veces al día, eso va a terminar en un avivamiento, en una bendición. ¿Sabe qué es cuando hay lucha y hay tribulación? Decir al que está a tu lado es un anuncio. Si tú estás adorando a Dios, si a alguno le molesta que tú adores a Dios y te persiguen, decir conmigo, no te pongas mal, es un anuncio. Es un anuncio de que algo grande viene. Decir al que está a tu lado, eso es un anuncio de que algo grande viene. Ustedes, si leen la escritura, van a ver la vida de Job. Job sufrió cosas terribles, pero el postrer estado de él fue mejor que el primero. Los apóstoles,
los que sirvieron a Dios, los héroes de la fe, todos vivieron tribulación. Si alguien viene y te predica un evangelio que te dice aceptar a Cristo y te va a ir todo perfecto, no vas a vivir ningún problema, es una mentira. En la Biblia dice que vamos a pasar tribulación. Pero decir conmigo, esa tribulación me va a ayudar a crecer. Me va a ayudar a confiar más en Dios. Me va a ayudar a postrarme y a conocer y adorar al Dios viviente, que libra, que salva, que restaura. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el rey hizo un edicto. Esto fue un avivamiento. Un rey pagano que en un momento fue convencido por unas personas que él tenía que ser adorado, cambió totalmente su pensamiento. Y dijo, no, yo no tengo que ser adorado. Voy a hacer un edicto a todas las naciones que están bajo mi dominio. Pase a vosotros, que todos tiemblen y adoren y respeten al Dios de Daniel. ¿Cuánto le gustaría decir el Dios de él, el Dios tuyo? Cuando alguien te vea se va a acordar de Dios. La gente generalmente vivimos más cuando estamos en el mundo y no tenemos vida espiritual. No nos acordamos de Dios. Yo me acuerdo que a mí no sé qué era Dios. Yo iba de chiquito a la iglesia, después mi mamá se alejó en un tiempo, aproveché, me alejé, me fui al mundo, hice de todo, y si me hablaban era como que yo estaba cegado, era como que mi oído estaba tapado, como que mis ojos estaban cegados para no poder buscar a Dios, no sabía. Jesús era un hombre raro para mí, y cuando me decían pecado, para mí no sé qué era pecado, no, yo quería vivir mi vida. Pero cuando Dios te salva, tú vas a empezar a hacer luz en las tinieblas. Escucha una cosa. Una vez, una hermana tenía un trabajo y yo ni tenía iglesia, simplemente predicaba en la calle, hablaba de Dios, repartía tratados. Y esta chica, que no conocía a Dios, pero había escuchado, no conseguía trabajo, y resulta que consiguió un trabajo y la pusieron en la cocina para que haga panes. Y ella dijo, yo no sé hacer panes. Y estaba nerviosa y tenía miedo. Y dice esta hermana que me vio pasar, dice, y dijo, ya sé que me puede ayudar. Dios me puede ayudar. Y dice que oró con fe. Y dijo, Señor, yo no sé hacer nada, pero ayúdame. Y dice que hizo unos panes hermosos y la tomaron para trabajar. Que cuando alguien te vea se acuerde de Dios. Eso es ser una adoración. No que te vean llorando en derrota, siendo un mal testimonio. En vez de acordarse de Dios, se van a acordar. Que se acuerden de Dios cuando nos vean. Ninguno de nosotros somos perfectos, estamos en un proceso. Pero que cada vez alumbremos más. Que la gente vea y diga, puedo ir a pedir ayuda y oración. Y a través tuyo conozcan a Cristo. No que se alejen de Cristo, sino que conozcan a Cristo. Porque hay algunos que en vez de que conozcan a Cristo, huyen de Cristo. Aleluya. Sonreír que está a tu lado. En vez de conocer a Cristo, dicen, no, mejor me voy más lejos. Mientras más lejos, mejor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir al Salmo 40. Y ya estamos por terminar, no se preocupe. La confianza en el Señor es lo más valioso. Saber que esa tribulación que tú estés pasando es momentánea y es temporal, y que si tú confías en Dios, Él te va a sacar a victoria.
como lo hizo con Daniel, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Eliseo, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con los apóstoles. El Señor le dijo a los apóstoles, era como todo perdido, cómo nosotros teníamos la esperanza que este sea el Cristo y cómo ahora está crucificado y murió. Ellos no entendían nada, pero el Señor le dijo, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ellos pensaban que Cristo perdió porque murió. Los apóstoles estaban escondidos, temblando, pero decían, ahora nos van a matar a nosotros. Y dice que estaban siempre con la puerta cerrada, tenían miedo. El Señor dijo, volveré a ver. Y cuando Cristo resucitó, le aplastó la cabeza a la serpiente que es el diablo. Él resucitó y venció a Satanás. Y nos abrió un camino para salvación de las almas. Él no fue a la cruz y se quedó crucificado. Él se levantó de la muerte. Por eso a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo y de todas las naciones, no vas a encontrar uno que Dios sanó o que Dios transformó su vida. Vas a encontrar millones. Si tú juntas a todos los creyentes de todo el mundo, son millones, billones, que al solamente creer y invocar el nombre de Jesús, recibieron paz, recibieron sanidad, recibieron consuelo. Y lo más importante es la vida eterna. La vida eterna. Saber que si tú te mueres, te vas con Dios, no te vas al infierno. Para eso vino Cristo, para salvarnos de la condenación eterna. El infierno no es una mentira, es una verdad. El infierno existe. No que todos se mueren y se van al cielo, eso es una mentira. La Biblia dice completamente algo diferente. Jesús lo dijo, que ahí el gusano nunca muere y que el fuego nunca se apaga. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, ¿cómo lo rechacé tanto tiempo? ¿Cómo no lo seguí? ¿Cómo estuve en la iglesia pensando en la comida? ¿Cómo estuve en vez de escuchar la palabra pensando en el Smart TV, pensando en otras cosas vanas? Y no le presté atención a mi alma, a mi salvación, cuando Cristo vino y pagó un precio tan grande y sufrió tanto para que nosotros no seamos condenados. Y estamos en la iglesia pensando en el arroz con leche, cuando Dios dice que prestemos atención, que guardemos la palabra y que dejemos que la palabra provoque un cambio, una transformación, que lo busquemos a Él, que nos arrepintamos de nuestra maldad. Dice el Señor, deje el hombre su mal camino y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. No podemos andar en tinieblas y pretender tener el favor de Dios. Tenemos que salir de las tinieblas. Tenemos que salir del mal camino. Tenemos que arrepentirnos si estamos cometiendo adulterio, si estamos mintiendo, si estamos engañando, si estamos maltratando a la gente, si estamos juzgando a todo el mundo. Nos tenemos que arrepentir. Nadie sabe cuándo se tiene que ir de esta tierra. Pero sí podemos saber una cosa: prepararnos cada día. Estar listo, dice el Señor. Estén vuestras lámparas encendidas, para que cuando venga el esposo os halle con la luz de Él en sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare, de ellos no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en tu ley está en medio de mi corazón.
He anunciado justicia en grandes congregaciones, aquí no refrené mis labios. Tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Ahí está para los que dicen no necesito congregarme. La Biblia dice que nos tenemos que congregar y anunciar la grandeza de nuestro Dios. El Señor, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Es una oración que tú puedes hacer. La misericordia y la verdad de Dios nos guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no me puedo levantar. No puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Señor, librarme. Apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que dicen mal de mí. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. ¿Quién se tiene que alegrar? Gócense y alégrense en ti todos los que le buscan a Dios. Y digan siempre los que aman tu salvación: el Señor sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aleluya. ¿Quién es nuestra ayuda y nuestro libertador? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y les voy a dar esta palabra que es un versículo solo para que lo guardemos. ¿Cuántos quieren el secreto de avanzar y de que aunque tengas prueba tú estás seguro que la victoria está en camino? Ya tienes la victoria, ya está. Sea la enfermedad, sea la muerte, sea la ruina, sea lo que sea, la victoria está. Pero ¿sabe para quién es? Para los buscadores. Mira lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Se lo vamos a traducir: entra en su habitación. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No intentes convencer a los que te acusan.